Hay algo que los grandes medios de comunicación no están diciéndoles, y no es por ignorancia, es por elección deliberada. Existe una brecha de información profunda y sistemática alrededor de uno de los vínculos geopolíticos más antiguos, más complejos y más estratégicamente relevantes del hemisferio occidental, la conexión histórica entre California y México. No estoy hablando de estadísticas migratorias ni de debates sobre el muro fronterizo. Estoy hablando de algo mucho más fundamental. Estoy hablando de la manera en que dos entidades que hoy se presentan como separadas por una línea soberana son, en realidad, partes de un mismo organismo histórico, cultural y económico que fue artificialmente dividido por la fuerza militar y los tratados impuestos por las potencias imperiales del siglo XIX. Hay que comprender esa división, sus causas, sus consecuencias y sus reverberaciones en el presente. Es absolutamente indispensable para cualquiera que quiera entender la geopolítica norteamericana contemporánea con honestidad intelectual. Lo que están a punto de escuchar no es una narrativa que Washington quiera que circule, pero es la verdad, y la verdad no espera la conveniencia de nadie. Para comenzar a desmontar esta historia con la profundidad que merece, hay que regresar al momento en que no existía ninguna distinción entre lo que hoy llamamos California y lo que hoy llamamos México, porque sencillamente no había tal distinción. Durante el periodo colonial español, que se extiende desde principios del siglo XVI hasta 1821, todo el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec hasta las costas neblinosas del norte de California, era parte de un mismo proyecto imperial denominado la Nueva España. Los exploradores que navegaban por el Pacífico, hombres como Juan Rodríguez Cabrillo en 1542 o Sebastián Vizcaíno en 1602, no estaban descubriendo un lugar ajeno a su mundo. Estaban extendiendo los límites de un dominio colonial que ya abarcaba la mayor parte de lo que hoy es México y Centroamérica. La Alta California, como se denominaba al territorio al norte de la península de Baja California, era la frontera septentrional de ese mundo colonial, remota y difícil de administrar, pero intrínsecamente conectada al corazón del virreinato a través de las rutas comerciales, las cadenas de misiones y los lazos institucionales que Madrid tejía desde su posición de potencia imperial. Las misiones franciscanas que se establecieron a lo largo del Camino Real entre 1769 y 1833 eran mucho más que instituciones religiosas. Eran, en el lenguaje de la inteligencia estratégica, puntos de control territorial. Cada misión, desde San Diego de Alcalá en el sur hasta San Francisco Solano en el norte, representaba un nodo de una red que conectaba directamente con Guadalajara y con la Ciudad de México. Eran centros de producción agrícola, de artesanía, de evangelización forzada, de transformación cultural violenta, y en ese proceso de transformación que fue profundamente brutal para los pueblos indígenas que habitaban esas tierras desde milenios antes de que llegara ningún español, se forjó una identidad cultural mestiza que es el sustrato sobre el cual se construyó todo lo que vino después. No se puede entender a California sin entender las misiones. No se puede entender las misiones sin entender su conexión directa con el aparato colonial mexicano. Y no se puede entender ese aparato colonial sin reconocer que la frontera entre California y México es en términos históricos una invención reciente y violentamente impuesta. Si este tipo de análisis, que va más allá de los titulares y penetra en las estructuras profundas de la historia y la geopolítica, es lo que están buscando, entonces denle me gusta a este video ahora mismo. No lo pido por vanidad, lo pido porque cada me gusta es una señal que le dice al algoritmo que este contenido sin filtros merece llegar a más personas que necesitan escuchar lo que los medios corporativos deliberadamente omiten. Cuando México proclamó su independencia de España en 1821, tras una guerra de 11 años que devastó el territorio y agotó las arcas del nuevo Estado, California pasó a ser territorio de la República Mexicana. Pero esta transición de soberanía no transformó de manera sustancial la vida cotidiana de los habitantes de la Alta California.
Los rancheros californios, esas familias de origen mestizo y criollo que controlaban enormes extensiones de tierra gracias al sistema de concesiones de tierras, siguieron viviendo como habían vivido siempre, con una autonomía considerable respecto al gobierno central que operaba desde una ciudad de México demasiado distante y demasiado ocupada con sus propias crisis para prestar mucha atención a su frontera norte. Familias como los Vallejo en el norte, los Pico en el sur, los Castro en la región de Monterrey, desarrollaron durante el periodo mexicano una identidad californiana peculiar que no era completamente mexicana en el sentido centralista ni tampoco tenía nada que ver con el mundo anglosajón que comenzaba a presionar desde el otro lado de las montañas rocosas. Era una identidad fronteriza, sincrética, pragmática, que negociaba constantemente entre las demandas del centro político y las realidades de la periferia geográfica, lo que el establishment político en Washington se ha negado sistemáticamente a incorporar en su análisis de la relación contemporánea entre California y México es la magnitud del trauma fundacional que representó la guerra mexicano-americana. Esta guerra, que comenzó en 1846 bajo el pretexto de disputas fronterizas en Texas, pero que en realidad fue la expresión militar de la doctrina del destino manifiesto, de la idea de que los anglosajones tenían un derecho divino a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico, sin importar quién viviera en el camino. Terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Mediante ese tratado, México cedió a los Estados Unidos aproximadamente el 55% de su territorio nacional. California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona y Nuevo México, partes de Colorado, Wyoming y Kansas. Una amputación territorial sin precedentes en la historia moderna del continente americano, ejecutada mediante la combinación de la superioridad militar estadounidense y la debilidad institucional de un México que todavía no había terminado de construirse como nación independiente. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente relevante para el presente, porque el Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo transfirió territorio, las decenas de miles de mexicanos que vivían en los territorios cedidos se encontraron de repente ante una elección imposible. Podían mantenerse en sus tierras y convertirse en ciudadanos estadounidenses o podían trasladarse al México reducido. La inmensa mayoría eligió quedarse. El tratado prometía proteger sus derechos de propiedad, sus idiomas, su fe católica, sus tradiciones legales derivadas del derecho español. Esas promesas fueron violadas de manera sistemática en los años que siguieron. Los tribunales estadounidenses, operando bajo un sistema legal completamente ajeno a las tradiciones del derecho español que regía la tenencia de la tierra en California, desconocieron o complicaron hasta la extinción los títulos de propiedad de los rancheros californios. El Land Act de 1851 obligó a los propietarios mexicanos a probar ante tribunales estadounidenses la validez de títulos que habían sido perfectamente legítimos bajo el régimen mexicano, un proceso tan costoso, prolongado y legalmente intrincado que terminó arruinando a la mayoría de ellos, independientemente de la solidez de sus reclamos. Permítanme plantearles ahora una pregunta que va al corazón de lo que significa la justicia en las relaciones internacionales y que quiero que reflexionen profundamente antes de dejar su respuesta en los comentarios. ¿Puede existir una moralidad global auténtica cuando las naciones más poderosas del mundo construyeron su riqueza y su influencia sobre la base de conquistas territoriales, despojos sistemáticos y violaciones de los tratados que ellas mismas firmaron? Es posible exigirle a México respeto por las fronteras actuales sin reconocer que esas fronteras fueron trazadas con la punta de un rifle y con la pluma de un tratado impuesto por la derrota militar. Compartan sus reflexiones en los comentarios. Esta es precisamente la clase de pregunta que los políticos en Washington evitan responder, y la razón por la que la evitan es reveladora en sí misma. El descubrimiento del oro en Coloma, California, en enero de 1848, apenas 9 días antes de que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fuera firmado,
desencadenó la transformación demográfica más acelerada que jamás había experimentado ningún territorio en la historia norteamericana. En el espacio de 3 años, la población no indígena de California pasó de aproximadamente 14,000 personas a más de 200,000. Llegaron anglosajones del este, irlandeses que huían de la hambruna, chinos que buscaban nuevas oportunidades, chilenos, peruanos, australianos, y llegaron también en cantidades muy significativas, mineros mexicanos procedentes principalmente del estado de Sonora, hombres que poseían conocimientos técnicos de minería de placer que los recién llegados del este simplemente no tenían. Fueron los sonorenses quienes enseñaron las técnicas del bateo y la extracción de oro a miles de mineros que de otro modo habrían pasado meses descubriendo por su cuenta lo que ellos ya sabían. La recompensa que recibieron fue la promulgación del Foreign Miners Tax de 1850, un impuesto diseñado específicamente para hacer económicamente insostenible la permanencia de los mineros latinoamericanos en los campos de oro californianos. El mecanismo era simple y brutal. Los llamaban extranjeros en tierras que hasta 2 años antes habían sido suyas, les imponían un gravamen que los anglosajones no pagaban y cuando no podían pagarlo los expulsaban por la fuerza. Para aquellos que acaban de encontrar este canal y que sienten que este análisis les está dando acceso a una perspectiva que no encontrarán en los medios corporativos. Este es el momento de suscribirse. Los cambios geopolíticos que estamos presenciando en la relación entre los Estados Unidos y México, entre California y su vecino del sur, se están acelerando a un ritmo que hace indispensable estar constantemente actualizado. Suscribirse es la única manera de no quedarse atrás mientras estos procesos históricos se desarrollan ante nuestros ojos. El siglo XX profundizó la integración entre California y México de maneras que los discursos políticos contemporáneos distorsionan de manera fundamental. El programa Bracero, que operó entre 1942 y 1964, fue el experimento de ingeniería laboral y social más revelador de esa relación. Bajo ese programa, el gobierno federal estadounidense negoció con el gobierno mexicano la importación sistemática de trabajadores agrícolas temporales para sostener la producción alimentaria del suroeste norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo de expansión económica de posguerra. Más de 4,5 millones de contratos de trabajo, Warfield y Modo Lister, fueron otorgados durante esos 22 años, la gran mayoría de ellos a trabajadores que terminaron laborando en los campos de California, los viñedos de Napa y Sonoma, los campos de fresas de Watsonville, los huertos de cítricos del Valle Central, las lechugas de Salinas. La economía agrícola de California, que hoy es la más productiva de toda la nación estadounidense, fue construida literalmente sobre las espaldas de esos trabajadores mexicanos. Y cuando el programa Bracero fue cancelado en 1964 bajo la presión de los sindicatos estadounidenses que veían en los trabajadores temporales mexicanos una competencia que deprimía los salarios, lo que no desapareció fue la necesidad económica que el programa había satisfecho. Los campos de California seguían necesitando mano de obra. Los rancheros seguían necesitando trabajadores que aceptaran condiciones que los trabajadores sindicalizados rechazaban. La demanda no disminuyó ni un ápice. Lo que cambió fue exclusivamente el estatus legal de quienes respondían a esa demanda. Los mismos circuitos migratorios, las mismas comunidades de origen en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Jalisco, siguieron enviando a sus hombres y eventualmente a sus mujeres hacia California. Simplemente lo hicieron sin documentos, y entonces el sistema político estadounidense hizo algo que revela con claridad meridiana la hipocresía estructural de su política migratoria. Criminalizó la oferta de mano de obra que él mismo había creado, fomentado e institucionalizado durante más de 2 décadas. Lo que los estrategas en Washington se niegan a incorporar en su cálculo político es que California no es un estado con un problema de inmigración. California es una civilización fronteriza con una identidad profundamente binacional que ninguna política federal puede revertir porque esa identidad no es el producto de la inmigración reciente.
Es el producto de 5 siglos de historia compartida de entrelazamiento cultural, económico, lingüístico y genético que precede en siglos a la existencia misma de los Estados Unidos como nación. El 40% de la población californiana actual es de origen latino, con una presencia mayoritariamente mexicana. El español no es un idioma inmigrante en California, es un idioma que nunca dejó de hablarse allí desde que los misioneros franciscanos lo introdujeron en el siglo XVIII. Los topónimos californianos, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Fresno, Merced, San José, Monterrey, Santa Bárbara, San Diego, son la prueba más visible e inamovible de que la cultura mexicana no llegó a California, siempre estuvo allí. La economía de California, que con un Producto Interno Bruto de más de 3 billones de dólares sería la quinta o sexta economía mundial si fuera un estado independiente, está tan profundamente integrada con la economía mexicana que hablar de separación económica entre ambas entidades es una ficción política que no resiste el análisis técnico. El cruce fronterizo de San Isidro entre San Diego y Tijuana es el punto de entrada terrestre más transitado del mundo entero, con cifras que en condiciones normales superan los 100,000 cruces diarios. La región metropolitana binacional de San Diego y Tijuana funciona en la práctica como una sola unidad económica y social, donde los trabajadores viven en un país y trabajan en el otro, donde los estudiantes cruzan la frontera varias veces por semana, donde los pacientes estadounidenses buscan atención médica y medicamentos del otro lado, porque los precios son hasta 5 veces menores, donde las empresas manufactureras en Baja California producen componentes que se ensamblan en fábricas californianas dentro de cadenas de suministro completamente integradas. El veredicto de la historia y del análisis geopolítico riguroso es inapelable. La conexión entre California y México no es un problema a administrar ni una anomalía a corregir. Es una realidad estructural de 500 años de profundidad que define la identidad, la demografía, la economía y la cultura de la entidad subnacional más poderosa y más rica de los Estados Unidos. Los políticos que pretenden que esta conexión puede ser interrumpida por más muros, más deportaciones, más aranceles o más retórica nacionalista no están diseñando política exterior. Están fabricando fantasías que chocarán inevitable y costosamente con la realidad. El futuro de la relación entre los Estados Unidos y México no se escribirá únicamente en la Casa Blanca ni en el Capitolio, se escribirá en Sacramento y en la Ciudad de México, en las universidades binacionales, en las empresas que operan a ambos lados de la frontera, en las familias que llevan generaciones viviendo con un pie en cada mundo. Y quienes no entiendan eso no entenderán el siglo que viene. Si este análisis les ha dado claridad sobre algo que los medios convencionales oscurecen deliberadamente, tienen ahora una responsabilidad con las personas a su alrededor. Compartan este video. Compartan porque la información que el poder no quiere que circule únicamente circula cuando personas como ustedes deciden que la verdad vale más que la comodidad de la ignorancia. Ese es el único poder que nos queda frente a los monopolios informativos. Y es un poder que si lo ejercemos colectivamente, ningún algoritmo, ningún editor corporativo y ningún gobierno puede silenciar completamente.